Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que regularmente nos siguen a través de nuestras cuentas personales en las redes sociales, ya sea por Instagram, ya sea por Facebook o ya sea por nuestro canal particular de YouTube, con el propósito de participar en esto que yo he llamado espacios de reflexión o espacios de controversia, a fin de que podamos opinar sobre los grandes acontecimientos del país, al igual que también acerca de los grandes acontecimientos políticos o sociológicos del mundo cuando las circunstancias lo ameriten. Esta tarde me quiero referir en concreto a los hechos que de alguna manera han empañado el orden público en Colombia desde ayer, jueves 28, desde antes de ayer, miércoles 28 de abril, con ocasión de las protestas que la izquierda radical organizó con el propósito de marchar en contra de lo que llaman el deterioro de la situación económica del país o incluso sobre la reforma tributaria. Sin que esto signifique una descalificación abierta por las marchas o por las protestas, por cuanto naturalmente ese derecho que reclaman ellos de marchar para protestar no se los puede discutir absolutamente nadie, lo cierto es que en el país existen unos canales institucionales a través de los cuales los representantes de la sociedad pueden opinar en el Congreso de la República o en los distintos foros democráticos del país para explicar o para exponer sus puntos de vista acerca de cualquier propuesta que haga el gobierno o sobre cualquier protesta que haga el partido de gobierno. Yo particularmente quiero expresar mi más absoluto rechazo no a las marchas ni a las protestas que se llevaron a cabo el pasado miércoles, sino fundamentalmente a la manera como estas protestas de manera reiterada vienen degenerando en actos verdaderamente hostiles para con todos aquellos sectores que no se suman a las protestas y se convierten en una auténtica asonada. En una asonada que naturalmente perturba la tranquilidad pública, perturba la convivencia, perturba los derechos fundamentales de quienes en un momento determinado, en uso de esa misma libertad que aducen los protestantes, quisieran tener la suficiente paz y la suficiente tranquilidad para dedicarse exclusivamente a sus propios menesteres. Yo particularmente creo que aquí, en este caso de las protestas, existe un verdadero conflicto de derechos entre aquellos que quieren el derecho indiscutible de protestar con el derecho de aquellos que tienen el derecho indiscutible de poder transportarse, de poder realizar sus actividades en un ambiente pacífico, en un ambiente de tranquilidad absoluta. No necesariamente todo el pueblo, no necesariamente toda la sociedad debe sumarse a unas protestas que, independientemente de que a las personas que lo hagan les asista el derecho de expresarse como bien lo tengan, también es cierto que esto se ha convertido como en una especie de costumbre reiterada por parte de los sectores más radicales de la izquierda, por los sectores más populistas, con el propósito de generar el caos y con el propósito de generar permanentemente todo tipo de turbaciones del orden público, especialmente en las grandes ciudades del país. Hasta donde tenemos noticia, la jornada del 28 en ciudades como Bogotá, como Medellín y como Cali, se produjeron una serie de movimientos hasta cierto punto peligrosos no solo para la tranquilidad, sino también para la integridad física
y para la vida de aquellas personas que estaban dedicadas a sus labores habituales. Pero lo que realmente me preocupa son dos cosas en lo fundamental. En primer lugar, me preocupa la excesiva pasividad del gobierno nacional en cuanto que es a él a quien le corresponde la facultad de mantener en todo el territorio colombiano, a la luz de lo que establece el numeral cuarto del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, el mantenimiento del orden público en todo el territorio o en parte de él cuando en ese segmento del territorio colombiano estuviese perturbado el orden público o haya razones para pensar que ese orden público puede ser perturbado de manera inminente. Pero también es importante que se entienda que el gobierno nacional, adicionalmente de las facultades que tiene con fundamento en el artículo 189, numeral cuarto de la Constitución Política, también tiene en el artículo 214 unos mecanismos excepcionales con el propósito de restablecer el orden público cuando se hubiere perturbado y no pueda ser controlado el desorden público a través de los mecanismos ordinarios de policía que le asisten al presidente de la República o, por mejor decirlo, al gobierno central con respecto a esa obligación en concreto de mantener el orden público. De tal manera que lo que primero aparece ante mis ojos es la ausencia de un gobierno con auténtica voluntad de mantener el orden público a cualquier precio. Y cuando digo a cualquier precio, por supuesto que no me refiero al precio de la vida humana o al precio de la integridad física de las personas que eventualmente participen en las marchas o en las protestas ciudadanas, independientemente de que éstas sean pacíficas o de que éstas sean violentas. Pero el gobierno tiene en sus manos una potestad, un poder de policía lo suficientemente claro para hacer cumplir la ley cuando un grupo de colombianos, un grupo que por alguna manera no tiene la más mínima voluntad de someterse al imperio de la ley, se rebela contra el establecimiento, se rebela contra el imperio de la legalidad y asume estas demostraciones de auténtico desafío no solamente a las instituciones políticas, sino en abstracto se somete a estos desafíos de la legalidad vigente. Es una lástima que hayamos sabido, por ejemplo, que 14 detenciones que se produjeron como consecuencia de los desmanes que hubo en Bogotá el pasado miércoles 28 de abril no hubiesen sido procesados o no se hubiese seguido el proceso correspondiente, porque también es claro, si uno revisa el Código Penal colombiano, que muchas de esas conductas están penalizadas en el Código Penal como delitos y por lo tanto son merecedoras de una sanción específica que se llama pena y que en Colombia, dada su estructura democrática, solamente puede ser impuesta por un juez de la República. Pero al parecer no existe un gobierno con voluntad de mantener el orden público en el territorio colombiano y pareciera ser que tampoco existen jueces dispuestos a castigar con severidad dentro de unos criterios de razonabilidad, dentro de unos criterios de proporcionalidad, las conductas violatorias del Código Penal colombiano. Y si a esa falta o hacia esa ausencia de gobierno y si a esa ausencia de poder jurisdiccional le sumamos el hecho que actualmente padecemos una de las peores crisis que haya padecido Colombia a lo largo de su historia, tenemos necesariamente que concluir que es importante darle un vuelco definitivo a la manera como se concibe el ejercicio del poder
y ese vuelco definitivo, o mejor, esa respuesta para dar el vuelco definitivo, debe estar en aquellos partidos políticos que de alguna manera aspiran por una parte al poder y por la otra aspiran a mantener la democracia colombiana con sus instituciones, por precarias que ellas sean. Porque a estas alturas nadie discute que en efecto existen en Colombia componentes que invitan a la protesta social, como quiera que existen desigualdades, como que quiera que existe inequidad, como que quiera que existen injusticias lo suficientemente grandes como para tratar de mantener lo que se podría llamar el statu quo de manera imperturbable. Pero lo cierto es que la esencia de las instituciones democráticas que de alguna manera nos han garantizado el ejercicio de derechos fundamentales como el de la libertad, como el de la libertad de empresa o como el de la libertad en otros campos de la actividad humana, deben conservarse y deben cuidarse celosamente para evitar que nosotros podamos caer en experiencias tan lamentables como lo que ocurrió en la República Bolivariana de Venezuela hace apenas unos pocos años, o como lo que ocurre diariamente en algunas otras sociedades como la nicaragüense, por ejemplo, en donde la libertad brilla por su ausencia, o como por ejemplo en Cuba, en donde desde hace 60 años el pueblo marcha inexorable no solo a la pérdida de su libertad, sino a la pérdida física de los elementos más esenciales y más importantes para una subsistencia o para una existencia digna, es decir, para una existencia propia del ser humano. Por otra parte, veo con preocupación que existen algunos liderazgos importantes en el país que en vez de conducir a la opinión pública por el cauce adecuado hacia una protesta pacífica y hacia una protesta fructífera, en el sentido de que la protesta sirva como paso previo para llegar a diálogos concretos o fructíferos, observo cómo esos liderazgos negativos en el seno de la sociedad se concentran específicamente en darle alas a los revoltosos, en darle alas a los vándalos que permanentemente crean el horror y que crean el pánico en las más importantes ciudades colombianas. Desafortunadamente el tiempo no nos es propicio porque nos hemos impuesto como limitante un máximo de 15 minutos en estas charlas, en estos espacios de reflexión, para que puedan ser asimilados adecuadamente por nuestros amigos y por los destinatarios de estos comentarios, pero aquí lo fundamentalmente que quiero decir es que si por una parte brilla el desorden, la violencia y sobre todo el odio que se ha generado en el país, especialmente en los últimos años, por la otra brilla por ausencia la potestad del gobierno para mantener el orden público en el territorio colombiano y sobre todo una voluntad deliberada de combatir esas manifestaciones de violencia extrema que lamentablemente provienen de los sectores más radicales de la izquierda populista. Y es la izquierda populista las que desde las redes sociales están permanentemente insuflando al pueblo y a los sectores populares y a ciertos sectores de la clase media colombiana para que salgan a la calle a hacer todo tipo de destrozos y para que de alguna manera desafíen abiertamente la legalidad y desafíen abiertamente el orden jurídico colombiano. Ojo con las elecciones del año 2022 y ojo con aquellas conductas que de alguna manera no son leales, no son fieles a las instituciones políticas que nosotros mismos, los colombianos, nos dimos a través de la expedición de la Constitución Política de Colombia de 1991.
Hasta aquí, mis amigos, esta intervención que espero sea lo suficientemente importante para iniciar un debate sobre la necesidad de buscar modelos nuevos, no solamente en el tema de la política como ejercicio del poder, sino también de buscar esquemas nuevos en la sociedad en cuanto a los modelos que la sociedad necesita para encontrar lo que siempre se ha buscado a través de la paz, de la convivencia, de la justicia, de la equidad y sobre todo de la necesidad de vivir en paz por un periodo largo durante este discurrir de la República en los primeros años del siglo XXI. Eso ha sido todo por hoy, de manera pues que me despido de ustedes con un esperanzador hasta pronto.